está presente desde el primer libro de la Biblia, Génesis 1, 26, donde Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Nota que Dios usa el plural hagamos y nuestra, lo cual ya indica que no estaba solo. ¿Pero quién estaba con él? El propio Evangelio de Juan responde: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Juan 1:1. Aquí, Juan revela que Jesús, el Verbo, estaba con Dios desde el principio y que Él mismo era Dios. Y el Espíritu Santo, en Génesis 1:2, leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es decir, desde el comienzo vemos a tres personas operando juntas. Pero si hay tres, ¿cómo pueden ser un solo Dios? La Biblia es clara al afirmar que solo hay un Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6:4. Esto significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses separados, sino un solo Dios en tres personas distintas. Una de las mejores formas de entender esto es mirar a Jesús, quien dijo: «Yo y el Padre somos uno». Juan 10:30. Esto no significa que Jesús es un Dios diferente del Padre, sino que comparte la misma esencia divina. Y el Espíritu Santo, Jesús también dijo: «El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas». Juan 14:26. Aquí vemos claramente la distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero todos actuando como un solo Dios. La ilustración perfecta para comprender la Trinidad es el agua. Puede existir como líquido, hielo y vapor, pero sigue siendo la misma sustancia. Otra ilustración es el sol. Emite luz, calor y energía, pero sigue siendo uno solo. De manera similar, Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con funciones distintas, pero siendo el mismo Dios. Ahora puedes estarte preguntando: si la Trinidad es tan clara en la Biblia, ¿por qué algunas personas la rechazan? Esta es una cuestión crucial, y ahora vamos a revelar los mayores equívocos sobre la Trinidad y cómo responder a ellos con la propia palabra de Dios. A pesar de las evidencias bíblicas, muchas personas rechazan la doctrina de la Trinidad. Algunas afirman que Jesús no es Dios. Otras dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino una especie de energía de Dios. Y hay quienes creen que la Trinidad es una invención de la Iglesia primitiva. ¿Pero sostienen estos argumentos ante la Biblia? Vamos a exponer los mayores equívocos sobre la Trinidad y refutarlos con las Escrituras. Muchos argumentan que la palabra Trindad no aparece en la Biblia, pero eso no significa que el concepto no exista. Hay muchas doctrinas fundamentales para la fe cristiana cuyos nombres no aparecen en la Biblia, como la palabra Biblia en sí misma. Lo que importa no es el nombre, sino la verdad bíblica que representa. Además, la Trinidad está claramente presente en las Escrituras. En Mateo 28:19, Jesús ordena: «Id, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Nota que Jesús no dice en los nombres, sino en el nombre, en singular, mostrando que los tres comparten la misma identidad divina. Otro ejemplo está en 2 Corintios 13:14, donde Pablo menciona juntos a Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo, demostrando que operan en unidad. Uno de los errores más comunes es decir que Jesús fue solo un gran profeta o un ser creado por Dios, pero la Biblia enseña algo muy diferente. Observa lo que afirma claramente Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en Juan 1:14,
Juan deja claro que este verbo es Jesús Cristo. Además, en Juan 8:58, Jesús declara: «Antes de que Abraham existiera, yo soy», usando el mismo nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. Esto significa que Jesús se identificó como el propio Dios, y cuando Tomás vio a Jesús resucitado, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Y Jesús no corrigió a Tomás, porque era exactamente eso lo que quería revelar. Otro error grave es pensar que el Espíritu Santo no es una persona, sino una especie de energía de Dios. Sin embargo, la Biblia muestra que Él tiene mente, emociones y voluntad, características de una persona real. Por ejemplo, Él enseña y nos recuerda las palabras de Jesús, Juan 14:26. Él habla y ordena, Hechos 3:2. Puede ser entristecido, Efesios 4:30. Intercede por nosotros, Romanos 8:26.